No es lo mismo estar dándole vueltas a un patio todo un día a poder salir y aprovechar un programa que es bueno, ¿sabes? Porque reconocer en sí todo lo malo que hemos hecho en un camino delictivo que hemos tenido es algo, ¿sabes?, que parte por la mitad. Si tú te tiras en un patio las 12 horas que nos toca de patio, las 10 horas que nos tocan de patio, pues tú lo único que hablas es de delinquir, de cómo se delinque mejor, de cómo se delinque peor, de cómo no dejarte coger la próxima vez. Mientras tú sales a una fundación donde te están diciendo que hay un poco más de vida más allá del delito, ¿sabes? Que hay un algo que tú no conoces, no sé, un aire fresco en tu vida. Pues si nadie te lo hace ver, tú sigues en lo mismo. Una prisión es un espacio público, es un servicio público que hay que trabajar con calidad y que hay que trabajar con cualidades, igual que lo es un hospital, igual que lo es un colegio. Además, la persona que está privada de libertad es un ciudadano al que le hemos quitado un derecho de libre movimiento, pero no le hemos quitado el derecho a aprender, el derecho a cambiar, el derecho a expresarse, el derecho a reconocerse a sí mismo como sujeto de derechos, etc. Entonces, la presencia de la calle en la vida de la prisión, para mí, es uno de los logros más importantes, digamos, de los aspectos más importantes y más cualitativamente valiosos del sistema penitenciario en los últimos 15-20 años. ¿Qué es lo que hace la Fundación Esplai, entre otras cosas, en los centros penitenciarios donde está presente con un alto nivel de compromiso y con una metodología ya muy probada? Fundamentalmente dos cosas. Trabajar con una perspectiva de preparación para la libertad, el reencuentro de estas personas con su entorno familiar y comunitario, y en segundo lugar, aprender unas competencias digitales básicas que las van a necesitar absolutamente desde el primer día que salen de la prisión. Trabajamos para acabar con la brecha digital, que es muy grande en prisión, trabajamos competencias del siglo XXI, trabajamos la empleabilidad, trabajamos la relación con la familia, y todo esto de una manera muy transversal y muy amplia, o sea que vamos acompañando a la persona desde que la conocemos, atravesando distintas circunstancias en base a sus necesidades, y la acompañamos tanto desde el momento que esta persona decide acceder a algún proyecto nuestro, a algún taller nuestro, hasta su salida o su vuelta a prisión en según qué circunstancias, porque entendemos que no se acaba este acompañamiento una vez que sale, sino que casi comienza con más motivo una vez que está fuera. Pues decidí hacer un curso con Fundación Esplai para formarme en varias cosas, para tener más experiencia para conseguir trabajo. No se me da tan mal, porque al final he ido aprendiendo poco a poco y bien. Es importante que no dejen salir, la verdad, porque si estamos ahí pues, y no estudiamos ni nada, pues al final no vamos a tener un futuro nunca, aunque estemos dentro. Y la verdad que nos viene bien salir para trabajar o para estudiar lo que queramos nosotros. Me dieron la oportunidad de que ahorita sacara lo de Word, lo del enredo ese, porque es un caos eso y no me hago con ello. Y tratando de aprovechar el máximo. Tenemos que trabajar con las personas en prisión para que aquellas consecuencias que tiene la privación de libertad, como es la pérdida de trabajo, la pérdida de vínculos sociales, las rupturas con sus familias, con sus amigos, con su entorno cercano, se puedan reconstituir o trabajar en prisión, de tal forma que reduzcamos todas esas consecuencias del internamiento.
En este sentido, las asociaciones hacen un trabajo fundamental porque complementan todo el tratamiento penitenciario que ya existe, pero también tienen una función social muy importante, que es personas que no son de la institución penitenciaria, que son voluntarios, que vienen de la sociedad, pasan tiempo con las personas internas, y esto lo valoran profundamente porque reconecta con su sentido de ciudadanía y también con su sentido de dignidad. El papel de ROSEP, es decir, la red de organizaciones sociales del entorno penitenciario, es un papel muy claro. Desde hace muchos años no había una interlocución con la institución penitenciaria, con la administración penitenciaria por parte de las entidades sociales. Eso se minimizó a través de un consejo social, pero creemos que de alguna manera las entidades sociales tienen que tener un papel mucho más activo en lo que es lo penitenciario y sobre todo de visibilidad de fuera. En ese sentido, casi 50 entidades nos unimos para tener ese espacio de interlocución y para tener un espacio de diálogo con la administración penitenciaria y sobre todo una cosa muy importante, visibilizar la realidad con la que trabajamos, que es la de los internos e internas que están cada día en un centro penitenciario. Tenemos presencia en las 7 prisiones madrileñas, en Ocaña 1 y Ocaña 2, y realizamos pues actividades que podemos enmarcar desde el ocio propiamente dicho hasta programas de intervención en colaboración con la institución penitenciaria. Solemos llevar teatros, corales y demás a las prisiones pues para un poco acercar, ¿no?, la cultura a las mujeres y hombres que están privados de libertad. Consideramos que desde la prisión lo primero que tenemos que trabajar es en promover esa justicia e igualdad con esas personas privadas de libertad. Uno de los pilares fundamentales es el tema de los pisos que tenemos, los recursos residenciales. Cuando una persona cumple una cuarta parte de la condena tiene derecho a salir de permiso, entonces hay muchas personas que no pueden tener un aval familiar, o bien porque son extranjeras o porque no quieren volver al barrio porque fue la razón por la que entraron en prisión, por lo cual necesitan una entidad que sea su aval. Al principio son permisos de 3 a 6 días. En los que es el primer contacto con la libertad. Hay muchos que llevan años sin salir. Entonces, es un trabajo importante, un trabajo de preparación para la libertad. Es un trabajo que va enfocado a volver a conectarse con la sociedad, porque uno de los grandes problemas que tiene la cárcel es que te puede atontar socialmente, es decir, te convierte en una persona muchas veces inútil en muchos casos. Una de las cosas que hacemos en los pisos es el tema de reconectar, por ejemplo, con el funcionamiento básico de una casa, desde encender y apagar las luces porque no están acostumbrados, después de que esté todo automatizado, a poner una lavadora, hacer la comida, usar una cocina de nuevo y demás, y es algo importante. Desde el 2005-2006, más o menos, llevamos trabajando dentro de los entornos penitenciarios. En la actualidad es un programa que se desarrolla principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque damos soporte también a otros centros penitenciarios de España. ¿Por qué las ONGs estamos incluidos dentro de un equipo propio de la prisión? Muy sencillo. Las personas que tienen problemas de salud mental necesitan conectar cuanto antes con el medio comunitario de nuevo. Necesitan crear una red profesional fuera que les sostenga una vez que salgan en libertad. ¿Cuál es nuestro papel entonces como ONG? Somos puentes, somos nexos entre los centros penitenciarios y la comunidad. Conectamos los servicios sanitarios de la cárcel con aquellos servicios comunitarios que les van a permitir, una vez que salgan, como bien he dicho antes, mantener una red profesional estable que les permita volver a la comunidad de manera segura. Nosotros como entidad social siempre hemos defendido que las personas que tienen problemas de salud mental grave no tienen que estar en los centros penitenciarios cumpliendo condenas, tienen que estar en espacios habilitados con un tratamiento adecuado a sus necesidades y a sus dificultades, porque los centros penitenciarios en la actualidad no tienen los servicios profesionales necesarios para atender a este tipo de población y más cuando estamos hablando de una población tan mayoritaria. Siempre ha sido uno de los principales problemas que las instituciones penitenciarias han tenido. En Concais estamos poniendo el foco en las personas mayores de 60 años reclusas y lo que tratamos es de que los centros penitenciarios se alejen de ser unos centros geriátricos y que sea más un envejecimiento activo. El tema del aislamiento también son personas que tienen unos delitos, muchas veces son delitos muy fuertes, en el que su propia familia hay muchos delitos sexuales, delitos en que la familia muchas veces rechaza. Y entonces son personas que tienen mucho más difícil tener contacto
con la sociedad, pues bueno, pues ahí intentamos, pues hay entidades que estamos haciendo una especie de teléfono de la esperanza, que nos puedan llamar, que nos puedan escribir, las personas que no tienen visitas, pues ir a ver a estas personas y bueno, en la medida de lo posible evitar ese aislamiento. Lo que estamos intentando es hacer programas específicos para mujeres, pensados desde el principio para mujeres y solamente dirigidos a ellas, exclusivos para mujeres, porque es que hay tantos casos en los que son exclusivos para los hombres que tenemos que meter un poco de fuerza para nivelar esto. Intervenir con mujeres en prisión es distinto a hacerlo con hombres, hay otras dificultades, hay otras sensibilidades, hay otras circunstancias, hay que tener eso en mente también a la hora de intervenir con ellas. No es lo mismo hablar con ellos de familia que hablar con ellas, que en su inmensa mayoría, un 80% aproximadamente de mujeres tienen a un hijo o una hija fuera, ¿no? Entonces hay que poner el foco en esas diferencias que marcan a las mujeres que están privadas de libertad de a los hombres y también en esas tantas mujeres que están fuera sosteniendo a esa población penitenciaria masculina. Solidarios para el Desarrollo se dedica sobre todo al voluntariado social. En prisiones lo que hacemos es, a través de ese voluntariado, sobre todo lo canalizamos a través de la cultura, pero entiéndase la cultura como un espacio de ocio, es decir, como ese espacio que no tiene dobleces y que de alguna manera nos une a todos. El voluntariado tiene un valor, para nosotros, para Solidarios, un valor capital. Es permitir que la sociedad civil y ese espacio que hay normalizado, entre comillas, no me gusta la palabra, normalizado fuera con la sociedad civil, se traslade dentro. Que el interno, que la institución penitenciaria entienda que hay un movimiento asociativo, que hay una sociedad civil que se quiere trasladar y quiere dar su tiempo y su apoyo a los internos. Y además lo hacen desde una posición que no pueden hacer los profesionales y no podemos hacer cualquier otro, porque permite esa simulación, entre comillas, de la reinserción y también, entre comillas, de lo que pudiera suceder fuera. Para mí ser voluntaria es como una bocanada de aire fresco para ellos y me parece que ellos lo valoran muchísimo más incluso de lo que yo puedo darme cuenta o de lo que las voluntarias nos damos cuenta. Les parece, o sea, a mí me sorprendió muchísimo que desde el primer momento como que te preguntaban, pero ¿y tú vienes aquí porque sí? ¿Vienes aquí porque te apetece? ¿Y por qué vienes aquí con nosotros si no te vas a cualquier otro sitio a tal? Y eso les sorprendía un montón. Son mucho el esfuerzo que hacen por ir allá, ¿sabes? Es demasiado. Porque que una persona, un voluntario, ocupe su tiempo yendo a tratar de brindarle una ayuda a alguien que verdaderamente de pronto se lo merece o no se lo merece, ¿sí me entiende? Entonces, ocupar su tiempo, pues me hizo coger ese afecto con la Fundación SPLAY. Nosotras al final somos personas de fuera que entramos para echar una mano, para acompañar y que de nosotras no depende nada de su vida de alguna manera, ¿no? De las decisiones, por así decirlo, respecto al ámbito penitenciario. Entonces eso nos facilita un acercamiento. Nosotras, como técnicas de justicia educativa, trabajamos conjuntamente con un equipo de voluntariado, que generalmente son voluntarias, y que nos ayudan muchísimo tanto a la preparación de los talleres como a la ejecución del propio proyecto. Nos servimos mucho las unas de las otras como apoyo emocional, ¿no? Y como espacio de desahogo, porque además en prisiones pues suceden muchas circunstancias que muchas veces se nos escapan a nuestro conocimiento o a nuestro entendimiento. Entonces nos servimos mucho de apoyo entre nosotras. Una de las líneas de trabajo que se está llevando actualmente en prisión y además sobre la que yo estoy realizando la investigación es la justicia restaurativa. Esto es un trabajo que se lleva tanto con los internos como con las víctimas y esto es una gran novedad porque siempre han sido campos diferenciados. Se trabajaba por un lado con las víctimas y por otro lado con los internos. Y en este ámbito lo que trabajamos es trabajar cuáles son las consecuencias que ha tenido el delito para la persona interna y para la persona víctima y encontrar mecanismos que reparen el daño que ha causado el delito. Las personas van a salir en libertad y probablemente tengan espacios de convivencia con las víctimas. Por tanto, reparar ese vínculo que se ha visto roto es fundamental. En
salida de prisión pues salí solo, se rompió el hogar, todo. Entonces en este momento pues la situación personal es un poco complicada. Allá ella me preguntaban siempre cómo estás, qué tal va todo, tal. Y en verdad ahí es donde yo le digo a ella, tú tienes esa parte de psicología que hace mucha falta en prisión. ¿Vale? Esa parte de psicología hace mucha falta en prisión porque donde habemos 1.400 presos y hay 6 psicólogos para 1.400 presos, no hay nunca cuando puedan atender a todos los presos, ¿sabes? O sea que un sistema de reinserción a la sociedad donde usted no ha podido trabajar sus problemáticas es muy difícil. Que si no fuera por estas fundaciones, por estas cosas que son los que verdaderamente van, le dedican su tiempo, 2 horas, 3 horas, 1 hora semanales, pues es difícil. Porque no, cuando tú no tienes con quién hablar, ¿sabes? Tanto allá como en la calle, si tú no tienes esa para desahogarte, te cargas de cosas que son lo que me han llevado a otras situaciones de mi vida que me han llevado a estar en prisión. Estas personas todas tienen que salir, tienen que formar parte de nuestra sociedad y tienen que hacerlo en la mejor versión posible. No tiene sentido que las apartemos, allí según el comportamiento las volvamos a apartar y luego esperemos que vengan a juntarse otra vez y las cosas funcionen. Tendremos que hacer cambios, o sea, trabajar en ello. El tercer sector es motor de cambio. Lógicamente nos gustaría que todo fuera más rápido. Si me dices, el tercer sector en otro medio es motor de cambio más rápido que en la cárcel, sí. Pero yo creo que si el tercer sector no estuviera en la cárcel, también se notaría que no hay un cambio. Porque al final somos esa voz que une dentro y fuera, somos esa crítica social, somos ese mirar de forma diferente. Por lo tanto, el estar en contacto dentro y fuera, el que los internos e internas no nos vean como institución, también hace que nosotros critiquemos ese medio que es hostil y duro para las personas privadas de libertad. Está claro que no es un concepto jurídico, es un concepto más bien de carácter sociológico. Lo que hacemos es unir 2 conceptos potentes, el concepto de justicia y de justicia penal, que todo el mundo sabemos lo que es, y el concepto de educación, para significar sin ningún tipo de duda de que lo que explica y justifica, como hemos dicho anteriormente, el cumplimiento de una condena es que sea una oportunidad educativa, porque nunca se le puede negar a nadie la posibilidad de cambiar.